En el proceso 5 se realiza la producción de etanol a partir de caña de azúcar. Una introducción es que el etanol de la caña de azúcar se produce tradicionalmente por fermentación de levadura de melaza de caña de azúcar. Comúnmente el azúcar sin refinar se obtiene como coproducto, mediante la cristalización del jugo crudo de la caña de azúcar. Los principales pasos del proceso en la producción de etanol de caña de azúcar son los siguientes. La caña de azúcar entra a los molinos donde se extrae el jugo crudo de la caña y el bagazo de la caña se obtiene como residuo. El jugo de caña de azúcar se clarifica mediante un tratamiento de fosfato y cal que conduce a la formación de lodo, que se separa en un clarificador. Luego, el jugo clarificado se concentra al vacío en un evaporador de efectos múltiples, formando un jarabe de azúcar. La cristalización del azúcar se realiza en dos calandrias al vacío, donde se evapora el agua del jarabe y se induce la cristalización mediante la adición de una solución de siembra. Este proceso forma una masa cocida, que es la mezcla de licor y de cristales de azúcar. El azúcar sin refinar es enviado al almacén. En una calandria cristalizador se forman las melazas para la fermentación posterior. Los azúcares contenidos en las melazas se fermentan a etanol por levadura. Los gases liberados por la fermentación se lavan en un proceso externo. El caldo final se centrifuga y las células de levadura son tratadas con ácido sulfúrico y recirculado al reactor. Mientras tanto, el vino que contiene etanol se envía a un aparato de destilación. La solución de etanol se calienta y se alimenta la columna de concentración. La cabeza de esta columna sale y la corriente del producto de vapor, que contiene aproximadamente 50% de etanol, se alimenta a una columna rectificadora que genera una corriente de vapor de etanol al 90% y recicla el agua. La corriente de producto de etanol se deshidrata en una unidad de tamiz molecular, la que da lugar a un producto que es 99.5% de etanol puro. En cuanto al proceso general de la producción de etanol a partir de caña de azúcar, el diagrama de entradas y salidas queda que va a entrar caña de azúcar y tendremos de productos el etanol más desperdicios y gases de fermentación. Esta sería la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor. Visto el diagrama de bloques, tenemos que entra la caña de azúcar a los molinos, en donde se separará el jugo de la caña con el bagazo. Después se tratará ese jugo de caña con cal y fosfato para clarificarlo y separar los lodos que se crean y dejarnos el jugo clarificado. Este entrará a un evaporador de efecto múltiple donde se deshidratará y nos quedará un suero de azúcar concentrado. Entra a una calandria en donde nuevamente se concentrará más el suero de azúcar y en un mezclador se añadirá la solución de siembra para fomentar la cristalización, creando la masa cruda que es licor con la mezcla de cristales de azúcar. En un último separador se separará el azúcar que nos da de coproducto y se enviará al almacén, mientras que la melaza restante es la que utilizaremos para nuestro proceso de fermentación. En este mezclador es donde se tratará el flujo de recirculado de las células de levadura, pero lo veremos más tarde. La melaza que nos interesa en la fermentación entra al reactor y es donde reaccionará la glucosa, dándonos los productos de etanol con dióxido de carbono. Saliendo del reactor, los gases de fermentación saldrán al lavado en el proceso externo y nos quedará un vino de etanol. En un separador 6
es donde separamos las células de levadura que quedaron restantes y se recirculará a el mezclador 3, en donde se añadirá, se hará un tratamiento con ácido sulfúrico a las células de levadura. Mientras que la solución de etanol que nos quedó en el separador 6 entrará a un separador 7 en donde la cabeza de destilado saldrá junto con los desperdicios de fondo, mientras que nos dejará una corriente con 50% de etanol, que entrará a un separador 8 donde se deshidratará, dándonos un 90% de etanol, que entrará a la unidad de tamiz molecular en donde se separará el agua, dándonos un producto final de 99.5% de etanol.